Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a grabar nuestro segundo podcast y quiero empezar este podcast con estas palabras que siempre a lo mejor nos decimos, o tú que nos estás viendo, siempre empezamos. Y es que a lo mejor hoy es inicio de semana, qué flojera que es lunes, siento que me voy a enfermar, siento que me voy a infartar, hoy es un día horrible, siento que me voy a morir. No tengo dinero, los hombres no lloran. Y es que estas frases o estas palabras siempre nos las decimos a lo mejor muchas veces. Precisamente hoy vamos a hablar el poder de la palabra. Lo que tú decretas, lo que tú dices, eso sucede. Entonces tenemos que ser cuidadosos con lo que nos decimos. Con esto quiero empezar y tenemos a dos grandes invitados. Él es Pepe Abreu. Y él es coach de indoor cycling y también es ingeniero civil. Y acá está Paco Evia, él es psicólogo y es constelador. Entonces, hoy vamos a estar hablando precisamente sobre esto, el poder de la palabra y lo que nosotros decretamos, eso sucede. Así que hay que ser cuidadoso con lo que decimos. Quiero empezar con este decreto y que es muy poderoso, y tú que nos escuchas, si tú lo repites y tú lo haces tuyo, en verdad empiezan a suceder transformaciones. Y es que mi salud es perfecta y permanente. Manifiesto mi juventud eternamente vigorosa y mi cuerpo es perfecto para mi edad. Estoy lleno de salud, vitalidad y de belleza. Entonces, si nosotros nos los decimos todos los días, en verdad es un decreto súper poderoso que encierra que estoy sana, que estoy plena, que estás realmente con mucha salud. Y aparte eres bella o bello. Entonces eso es algo que nos tenemos que a lo mejor decir cuando nos despertamos y hacernos o crearnos el hábito de decirnos cosas positivas. Entonces, antes de que empecemos con el tema, quiero decirles que Tienda Benedictina es nuestro patrocinador y es nuestra tienda en la cual nos puedes contactar por vía WhatsApp. Es 9932 20 54 88, por Facebook es Tienda Benedictina y por Instagram es Benedictina MX. Entonces, cualquier cosa nos puedes ahí contactar o nos puedes ver. También vamos a estar en YouTube en Tienda Benedictina y en Spotify en Tienda Benedictina. Ahí puedes encontrar nuestros podcasts y en YouTube igual está como Tienda Benedictina. Ya tenemos 2 podcasts, este es el segundo, entonces no los puedes perder, están muy padres. Empezamos con el poder de la palabra, maestro Francisco. A ver qué nos puedes decir en este tema. Ahora que te escuchaba, a mi mente vino un pensamiento: ¿qué pasaría si no habláramos los seres humanos? Y me daba una respuesta, y es como que al final de cuentas, la palabra es la expresión de nuestra alma y de nuestra humanidad. Porque ser seres humanos, uno de los incluyentes es que nos podemos comunicar. Claro. Que podemos entablar, que obviamente también los animales se comunican, pero cuando hablamos, ¿qué podríamos hacer nosotros ahorita? ¿Quién nos podía escuchar si no emitimos ese sonido que le llega a muchas personas? Y que precisamente también pensaba en este momento como el riesgo de poder pronunciar lo que pronunciamos. Entonces creo que, y gracias por la invitación, y pues qué gusto, por supuesto, coincidir de nuevo contigo. Nuevo maestro. De verdad que sí. Maestro Paco fue mi maestro cuando iba en prepa. Exacto, y toda la juventud y toda la euforia. Y creo que tenemos que mirar como en ese contexto como lo que yo me digo, lo que le digo al otro, y el otro puede ser tu pareja, tus hijos, tu compañero de trabajo, tu alumno. Claro. Y lo que le digo al mundo y a mi cuerpo. Y pues al final de cuentas, la palabra, como es manifestación del alma, donde más nos toca y donde más nos hiere si somos vulnerables, justamente es hacia allá, hacia nuestra persona y hacia nuestra alma. Ese sería mi aporte inicial. Claro, fíjate que ahorita que nos dices eso, yo creo que vamos por parte. Mencionaste los puntos. ¿Qué tanto nos decimos a nosotros mismos, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo
Y eso hace el entorno, o sea, lo que decretamos o decimos es lo que va a haber a nuestro alrededor. Porque, por ejemplo, si yo como persona no me digo cosas bonitas y siempre estoy viendo las cosas negativas que tengo, o si me despierto y lo primero que hago es despertarme y verme en el espejo y verme, y ya desde que me veo es qué fea o qué gordita, o ya te estás viendo lo negativo, cuando realmente no te ves lo positivo o que tú digas cosas positivas a ti misma. Yo creo que primero tenemos que empezar a decirnos a nosotros mismos cosas positivas, claro, para poder dar a los demás. Yo no puedo dar o decirle cosas bonitas a alguien más si yo no me las digo a mí misma, si yo no me las creo a mí misma. Entonces, eso va a pasar con mi pareja, y eso mismo va a pasar con tus hijos, y eso mismo va a pasar con tu entorno laboral, o sea, en todo lo que tú hagas. Pepe. Primero que nada, gracias, Chela, por haberme invitado. Igual, un gusto, maestro Paco, volver a coincidir. Igualmente. Definitivamente yo considero que la palabra es una herramienta poderosísima. Personalmente yo no me había dado cuenta de qué tanto hasta hace ya un tiempecillo. Sí es muy importante la manera en que le hablas a los demás, pero considero que es mucho más importante la manera en que te hablas a ti todos los días. Esa conversación que tienes contigo desde el momento que te levantas hasta la hora que te vas a dormir, porque es una conversación constante que tenemos. Es tan poderosa la palabra que todo lo que sale de ella se manifiesta, se atrae. Y se atrae porque lo tienes tan presente que llega a tu vida de alguna manera o de otra. Entonces, yo considero que la manera en cómo te hablas es lo primordial, lo más importante. Te levantas y te dices, te agradeces algo a la vida. ¿Qué es lo que estás agradeciendo? ¿Qué es lo que estás hablándote? Te estás a lo mejor diciendo malas palabras. Eso es lo que vas a traer a tu vida, claro. Es lo que llega a tu vida. No solo de tu parte, sino de todo tu entorno. Entonces, es lo que vas a resaltar de ti todo el tiempo. Si yo todo el tiempo me estoy diciendo algo negativo, es porque a cada rato me lo estoy recordando y lo estoy viendo, y voy a hacer que los demás lo vean también. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, me he hecho mucho el hábito de escribir. Todas las mañanas me levanto y escribo. Les recomiendo un libro muy bueno, se llama Cartas al Universo. Es como un diario que tú vas, primero que nada, agradeciendo, que es lo primero que haces en el día. Entonces, agradeces por lo que tú quieras, por tu salud, por tu cuerpo, por tu hogar, por tu trabajo, por tu estabilidad económica. Y de ahí empiezas, después de agradecer, ya es que puedes empezar a manifestar qué es lo que yo quiero atraer. A mí me ha servido muchísimo, y ahí es donde más me he dado cuenta del poder que tienen las palabras, sobre todo las que son para ti. Sí, fíjate, y eso que también nos dices, el de agradecer, yo creo que conforme también agradecemos lo que tenemos, como que valoramos también lo que somos. Conforme yo agradezco, estoy viva, o sea, realmente el decir estoy viva, estoy completa. Cuando hay personas que a lo mejor no están, o sea, a lo mejor están pasando por una situación de cáncer o una fase terminal, claro, o SIDA, o alguna enfermedad muy fuerte. Entonces, tú dices, te levantas, te vives quejando, te quejas de lo que tienes físicamente a lo mejor, y no eres agradecido con que estás viva, estás completa, puedo ver, puedo hablar, puedo tocar. Puedo trabajar. O trabajar, o sea, eres afortunado. El ser agradecidos, yo creo que nos va a llevar también a valorarnos como personas o como seres humanos. Lo que decía Pepe es, lo primero que hago es dar gracias por lo que, cómo estoy vivo, estoy completo, por lo que tengo, tanto familiar, económico, trabajo. Entonces, eso nos va a llevar a estar bien emocionalmente, a vernos, a decirnos, soy afortunado de estar vivo. Así es, y a veces que lamentablemente esperamos agradecer las cosas ya que no las tenemos o las perdemos. Por ejemplo, no agradecí el hecho de que yo tenía esto en cierto tiempo, lo pierdes y hasta ese momento empiezas a agradecerlo, a valorarlo, sobre todo valorarlo. Entonces ya con ese diario, yo por ejemplo hay veces que lo abro en páginas viejas y digo, no me acordaba que estaba agradeciendo esto, y lo vuelves a agradecer como un recordatorio a ti mismo de todo lo bueno que tiene tu vida.
Entonces, siento que sí es muy importante. Y yo vuelvo un poquito como a la idea con la que empezaba, que es expresión de nuestra alma y de nuestra propia humanidad como seres humanos. Porque al final de cuentas, de la abundancia del corazón habla la lengua. Claro. Entonces, de lo que estoy lleno, si yo como desde mi alma la considero una miseria, si como ser humano me considero, como dices tú, con pensamientos catastróficos, con saboteadores internos, pues ahí me voy a mover. Es impresionante cuando no nos conocemos, por ejemplo, ¿no? Contigo no te conocía, Pepe sí. Pero como de repente dices, qué persona tan agradable, a simple vista. Pero luego dices, pero nada más que no hable. Claro. Porque cuando habla, con lo que dice, como que dices, pues mejor calladito te ves más bonito. Y entonces voy a esto. Le compartía que como seres humanos creo que es la herramienta que nos hace humanos, yo me atrevería a decirlo así, es pensamiento personal. Porque hay, seguramente conocen el experimento de este señor, hasta lo apunté, Masura Emoto, que es un japonés que puso 5 botes, recipientes, y colocó agua en cada recipiente, el agua, ¿cómo se dice? Pues purificada, por así decirlo, ¿no? Y hizo un experimento que es conocido, y el efecto de los mensajes al agua. Y entonces, en un mensaje a propósito era como agradecimientos. Y cuando se hicieron estudios de los 5 mensajes que se les mandaban al agua, cada una en particular, las partículas variaban de color, rojos, morados, dependiendo un poquito, y que se podía ahí mirar de manera científica, como por ejemplo, donde el mensaje era gracias a la vida, gracias no sé qué, gracias no sé cuánto, el agua, sus partículas tendrían ciertas características, contrario a donde era pura maldición, no sirves, no haces, coraje, o sea, ahí nada más, y nosotros somos al final de cuentas, ¿cuánta agua somos, no? Un 70% de nuestro ser es agua, entonces creo que las palabras, el efecto hacia nosotros mismos es impresionante, como a nuestra propia mente y a nuestro propio cuerpo, el alma, la palabra, perdón, es una mensajera que nos dice, vete a vivir o vete a morir de acuerdo a lo que te dices. Y entonces, claro, yo en este momento podía como de entrada concluir, hablar es vida, o lo que sale de ti es vida. Como ya decíamos, si digo no puedo, ¿qué va a pasar? Ya lo sabemos. Exacto. Si digo sí, a pesar de todo, va, porque es prácticamente nada más, perdón que me está alargando, pero por ejemplo, 2 vocablos, la palabra sí o la palabra no, son opuestos. Si decimos la palabra sí, por ejemplo, hagamos un experimento, digan sí. 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 El efecto del impacto ahí es como soltar, ¿cierto? Claro. Como que se expande todo. Ahora digamos no. Nos contraemos. Sí, claro. Sí. Entonces, desde ahí, si le estoy diciendo con mi boca, con todo mi ser y mi alma, a través de mi boca, sí a la vida, sí a los demás, sí a lo que sea, pues al final de cuentas es como un impulso. Y es más, pues ahí les voy a dejar de tarea a los que nos están mirando, que en sus casas puedan hacer el ejercicio de ponerse de pie, bien plantados, lo más rectos posibles, y que sigan sí. El movimiento del sí tiene una dirección y no falla con ningún ser humano. Y el movimiento del no tiene una dirección. Les podría decir hacia dónde nos movemos, así como que te pones como péndulo, pero mejor háganlo en casa. A ellos ya se los platico en corto, pero háganlo usted en casa para que lo pueda ver. Gracias. Fíjate que, retomando el poder de la palabra, también como que empezar, ¿quién nos dice esas palabras? A lo mejor el no puedo o eres inútil, son palabras muy fuertes, estúpido, o sea, yo no sé, o sea, esas son las palabras a lo mejor que pueda yo decir. Ya hasta te espantas la cara que pone nada más por decir estúpido, imagínate. Nosotros, bueno, Pepe sabrá más por como joven que... Sí, claro, por eso te digo. Muchas veces, bueno, vamos a la parte de papás. Lo que nos genera a lo mejor mucha inseguridad hoy en día a los niños,
a nosotros, a lo mejor, en mi caso, ¿no? En una infancia, es eso, el hecho de que a lo mejor, no sé, tuviste a lo mejor papás, o hay papás que son muy duros, que no nos dicen esas palabras, a lo mejor como las palabras correctas o las palabras indicadas, tú puedes, eres un campeón, o no sé, las palabras de afirmación, más bien, afirmación a cosas negativas. Entonces, eso a veces nuestro cerebro lo capta así de que las cosas negativas, lo que decía, que tanto escuchas de no puedo, no soy capaz, te vas, no, pues no puedo, no soy capaz, y te lo vas metiendo y te vas creando esa imagen, cuando realmente no, es cambiar, reprogramarte, es eso, reprogramarnos y decir, no, soy capaz, sí puedo. Exacto, pero perdona que te interrumpa, pero eso ya viene siendo una decisión, claro. porque de niño tú no decides el entorno, claro, donde estás, y ahí es donde a lo mejor te pueden llegar, pues no sé, a lo mejor una información negativa, a lo mejor y no a propósito, sino de una manera de que te están tratando de educar, pero a lo mejor nuestros papás, digamos, no lo hicieron conscientemente. Sí, claro, ahorita sí creo, considero que la gente es más consciente de lo que dice, sobre todo la gente joven. Entonces, viene siendo una decisión, porque de niño no tomas la decisión de tu entorno, pero una vez que ya eres adulto ya te puedes dar cuenta de qué es lo que te está afectando, qué tanto es lo que te puede afectar alguna palabra negativa, algún comentario negativo, exacto, y si sobre todo si te lo están repite y repites, ok, necesito salir de este entorno para poder reprogramarme y cambiar por completo todo lo que he estado escuchando, y a partir de ahí ya empezar yo a hablarme de otra manera y pues a fin de cuentas hacer un cambio en lo que te rodea. Ajá, esto que estamos comentando, lo digo por los papás. Hay muchos papás que a lo mejor no nos damos el tiempo y creemos que no puede afectar a nuestros hijos estas palabras, ¿no? Cuidemos nuestras palabras, seamos realmente... impecables. Seamos impecables. Exacto. Seamos impecables con nuestras palabras para ellos, y en vez de decir cosas negativas, pues decirles o darle las herramientas y darles cosas positivas a nuestros hijos. No caigamos en ese tipo de palabras que, como decías, Paco, así como esta persona le decía al agua, pues que a lo mejor a nuestros hijos le podamos decir. Entonces cambiar eso y cuidemos esas palabras, sobre todo en los niños que están creciendo, ¿no? Y que son más vulnerables a fin de cuentas, porque están en un crecimiento. Ajá. Yo, por ejemplo, me acuerdo de alguna que otra ocasión que me pudieron haber dicho algo, y pudo haber sido algo tan insignificante, pero me marcó tanto como niño, que yo todavía ahorita a mis 30 y tantos años lo recuerdo. Claro. Pero sí, son como que les impacta más, sobre todo la juventud. ¿Sabes qué? Bueno, sí, ahorita que lo dices, igual. O sea, por ejemplo, en mi caso, mi papá era de rancho, entonces era muy duro. Al principio, en verdad, yo sí como que traía cierto, así de que a mi papá no lo podía abrazar ni besar, porque fue muy duro con nosotros, éramos 4 mujeres. Entonces, como que fue muy duro. Pero cuando tú vas creciendo y empiezas a trabajar en ti y te empiezas a reprogramar, puedes entender que lo que tú decías no lo hacen consciente, simplemente que él no tuvo esas afirmaciones o ese amor que a lo mejor necesitaba a lo mejor transmitir a sus hijos, no lo pudo hacer porque a él nadie se lo dio. Entonces, claro, hoy en día, ¿cómo el momento de que tú te reprogramas, que tú sanas, que tú te transformas, hace que tú puedas cambiar la relación con papá o con mamá y tú puedas decirle, oye, papá, te amo, te quiero, poder ver a los ojos? Porque antes, o sea, en mi caso, o sea, yo antes no lo podía ver, le tenía miedo, o sea, así como que era el hombre así rudo, no sé, y ahora el verlo y digo, wow, gracias, porque en verdad, o sea, ha sido el hombre que me enseñó muchísimo. O sea, me diste a lo mejor, no con palabras, pero sí con todos los hechos, el es que yo estuviera bien. Y hoy valoro eso. Y cuando yo lo abrazo, lo beso, él cambia. O sea, él cambia porque él también lo necesita. Entonces, cuando nosotros nos vamos reprogramando, como que cambiamos hasta nuestro entorno con nuestra familia, con nuestros seres de alrededor. Totalmente. Platicábamos al inicio que
podríamos considerar estas invitaciones que hace Miguel Ruiz a propósito de los 4 acuerdos. Y creo que a mí en lo particular ha sido algo que desde un buen rato que conocí el libro me hizo pensar muchísimo, porque se va como a la definición grecolatina de la palabra y es sé impecable, es decir, sin pecado. Y más que en el sentido moral religioso, es como aguas con lo que dices y quítale toda la mala intención, quítale toda la furia, quítale todos los traumas, quítale, o sea, purifica. Y ahora sí, ahí es donde empieza esa parte del discernimiento. Piensa bien, que normalmente ahí es donde fallamos lo que vas a decir. Porque después de que lo dices, como bien lo decías, o sea, ahorita te escuchaba y casi me pongo a ching. Sí, porque yo decía, mi papá, y pues siempre que me escuchas se quiere meter debajo de la silla y es una persona tuvo problemas de alcohol y hoy por hoy las personas que más amo en mi vida, pero pasaba algo justo, era violento verbal. Yo sé que no tengo permiso de decir una mala palabra, pero me hubiera gustado, no se lo voy a decir, pero está bonita, que me hubiera madreado, como decimos, pero que no me hubiera dicho lo que me dijo. O sea, mi padre no fue jamás en esa primera parte, por su historia, como bien lo dices, impecable con sus palabras. O sea, todavía, pues, a lo mejor por eso, no a lo mejor, seguramente por eso me convertí en constelador y por eso hago tanta tarea con chicos, con adultos, con grandes, con los que sean, porque sí, aguas con lo que decimos, como decía yo, con lo que te dices, con lo que le dices a los demás, porque yo hablo de esa experiencia con papá, ¿no? Y sabía que me amaba. Claro. Pero para mí fue muy, muy trabajoso. O sea, todavía de repente cuando se le quiere salir alguna de esas domingueras o cosas por el estilo, sí, ahora como decimos, ahora puedo decir, papá, quiero que te escuches y me respetas, que ese es otro rollo, ¿no? El marcar límites, pero vamos un poquito a lo mismo. O sea, duele. Y son palabras de, bueno, a mí no me dijo eso, pero desde eres un inútil, claro, no sé para qué te tuve. O sea, pues decía, o sea, nada más de escucharlo, sí, claro, o sea, claro, jamás vas a triunfar. Y cuando estamos chiquitos, efectivamente, ¿en quién confiamos si no es en nuestros papás o en las personas que nos están educando? Claro. Entonces, los padres tienen poder y lo que hagan o lo que digan, no digan y lo que digan de más va a impactarnos. Entonces, la primera invitación sería para los padres que nos escuchan, aguas con lo que decimos y con lo que le dicen a sus hijos, porque los marcará para toda la vida. Y eso es definitivo. Es más, no sé si coincidimos, yo tengo mis padres vivos, ustedes también. Sí, claro. Entonces, yo tengo 55, sí, como 20 y tantos más que tú. Entonces, haz de cuenta, todavía, de repente, como que si me atonto, mis papás de repente dicen un comentario y como hijo ya es adulto, ya razonas y todo, pero de todas maneras te aguan la fiesta, como decimos, claro, si tú le das poder, ¿sí? Entonces, y ahí entraría el otro acuerdo, ¿no? No te tomes nada de manera personal. Totalmente. Y siento que ya depende de nosotros el romper con ese ciclo. Exacto. Porque podría ser muy fácil digo, yo no tengo hijos, pero imaginar que yo tuviese hijos y que yo les hablara a lo mejor de cierta manera que me llegaron a hablar a mí y que me molestaba o que en realidad sí me llegó a afectar. Claro. Ya depende de uno el romper, claro, con ese ciclo, con esa, claro, cadena y pues ser conscientes sobre todo de la manera en que nos expresamos. Sí. Bueno, pues este libro que estábamos hablando precisamente de los 4 acuerdos tiene mucho que ver con el poder de la palabra. Uh-huh. El primero es ser impecable con nuestras palabras, cuidemos nuestras palabras. El segundo acuerdo es no te tomen las cosas de manera personal. Exactamente. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Muchas veces escuchamos más, no sé, o decimos, estamos como que acostumbrados a escuchar más las opiniones de fuera, lo que tú decías, ¿no? A veces, ya no, ahorita vamos a dejar un ratito, papá, pero sí muchas veces las opiniones de los amigos o de tu entorno. No sé, cuentas un proyecto y tú dices, no te arriesgues, no lo hagas. O sea, como que vamos igual, escuchando a nuestro entorno
y no empezamos como que a escuchar esa voz de nosotros, interna. ¿no? Interna. Que esa voz interna tiene mucho, o sea, en verdad, si nosotros escucháramos realmente nuestro corazón, yo creo que sucederían los milagros, sucederían realmente las transformaciones y los grandes milagros sucederían así, porque escucharíamos a ese ser que está dentro de nosotros, que es tu niño interior y que siempre nos va a amar y nos va a cuidar y que siempre tiene las respuestas correctas, porque siempre, cuando algo te dice o alguien te dice no, pero tu niño interior te dice sí, es por ahí, Chela, es por ahí, escúchalo, aprendamos como que escuchar a esa voz. Y en verdad sucederán las transformaciones y sucederán los milagros. Y eso del el poder de la palabra es que si yo ya hice algún decreto o dije algo positivo, en verdad creer que va a suceder. Y eso nos pasa a toda la gente que a veces ora. Yo no sé si ustedes han orado, pero hay personas que oran y siempre pedimos por lo mismo, ¿no? A veces tú dices, no, que quiero tal cosa, o le pedimos a Dios. A ver, si tú ya crees, o sea, si tú ya le pediste algo, cree que realmente va a suceder, o sea, ya lo pediste, claro, va a suceder porque ya lo manifestaste. El escribirlo, lo estás decretando, lo estás manifestando. O sea, en verdad, si tú escribes, por ejemplo, a mí me encanta igual que Pepe escribir, o sea, yo a veces escribo hasta mis cartitas. Yo igual, todo. Sí, yo no sé, pero es que es kinestésico, sí, eso de todo, sí. Pero y es muy terapéutico. Exacto, y es un hábito que yo no tenía, siendo muy honesto, yo no tenía este hábito, pero a partir de que lo he empezado a hacer, he sentido que han cambiado muchas cosas, en mí, en mi vida, para bien, en un aspecto muy positivo. Entonces lo recomiendo muchísimo, escribir, decretar, verdad, manifestar, agradecer. En verdad, es que cuando tú haces esto, lo plasmas. Entonces mucha gente a lo mejor dirá, ay, no pasa nada si no escribo. O sea, no sé, pero a mí me ha funcionado igual. O sea, yo escribo y hasta sano, suceden las cosas, lo que decías, Pepe. O sea, ves a veces lo que escribiste y tú dices, wow, no es posible que hace 2 años yo sintiera tanto esto y que hoy en verdad estoy transformada. O sea, no lo puedo creer, ¿no? O sea, pero es por lo mismo. Yo creo que esto, el escribirlo, te ayuda a sanar y a dejar. Y muchas veces no nos damos cuenta ni el impacto que tienen esas palabras en nosotros. Por ejemplo, yo doy clases de indoor cycling, entonces llegan ciertos momentos donde yo hablo de cierta manera para motivar, para impulsar a los riders, a la gente que llega a rodar conmigo. Hay veces que me han grabado algunos videos y los suben, y no me doy cuenta hasta después del impacto que llegan a tener mis palabras, no solamente en mí, sino en los demás. Justamente estábamos hablando Chela y yo de que yo había subido un video, hasta le puse como que subtítulos de lo que iba diciendo, y me quedé impactado de todo lo que decía, porque eso era yo diciéndomelo a mí. O sea, yo todo lo que le decía a la gente para motivarla era algo que yo necesitaba escuchar, que necesitaba que alguien me lo dijera. Y ahí es donde me di cuenta, te lo estabas diciendo tanto que lo escuchaste y lo hiciste. Y pues justamente ahí es donde me di cuenta del impacto que tienen mis palabras en mí. Exacto. ¿Sabes qué? Bueno. No, vas. Claro. Te comento rapidito. Quiero decirte que Pepe fue de los invitados que elegimos para hoy por su poder, o sea, el poder de la palabra. Lo que dice en clases, en verdad. Las personas que han ido a sus clases y que hemos tenido la oportunidad de tomar clases con él, en verdad, eran de esas palabras que te decía, por ejemplo, tú puedes, o sea, no sé, que tú llegues son clases en bici, ¿no? Pero todas sus clases eran como que llegaba tu momento o tu canción, entonces conectas porque tú empiezas, no sé, llegas a lo mejor con problemas familiares, con problemas en la oficina, problemas económicos, en tu negocio, personales de autoestima, y que tú llegues y que escuches, o sea, tú puedes, la única persona porque te estás viendo un espejo, la persona que tienes frente a ti, o sea, es la que te reta, o sea, eso
realmente yo no sé si te dabas cuenta de la magnitud de tus palabras y cómo tus palabras sanaban a los riders, o sea, muchas gracias. A los que estábamos en clases. Entonces para mí había, o sea, yo llegaba a clases de él y yo decía, no, yo voy a clases de Pepe porque para mí es terapéutico, o sea, es también ir al psicólogo, pero también en sus clases yo salgo así de que wow, ¿no? Motivada. Gracias, Chela. Entonces sí, en verdad, entonces yo no sé, Pepe, si tú te dabas cuenta de eso, o sea, realmente, y cómo empezaste, porque cómo empezaste a decretar o poner esas palabras, si lo hacías consciente, inconsciente, ya sé que dijiste que te las decías porque tú las necesitabas escuchar, pero realmente yo creo que tú no sabías lo que podías hacer en las personas o cómo sanarlas, porque lo hacías, dabas tus clases, pero no sabía, yo creo que sanaba a cada los que estábamos de este lado y salíamos llorando y así, ¿no? Hombre, muchas gracias, Chela, mil gracias. No, sí, claro. Fíjate que al principio no me daba cuenta del impacto. De hecho, yo al principio en mis clases yo casi no hablaba. Yo era una persona muy reservada, muy hasta cierto punto introvertida, pero el dar clases como que me abrió este mundo que yo desconocía. Y me di la oportunidad de irme abriendo un poquito más y eso me permitió hacer algo que justamente dices. La palabra, me encanta esa palabra, conectar. El poder de la conexión a través del movimiento, a través de la música, a través de las palabras. Al principio yo no me daba cuenta de eso. Me fui dando cuenta como que después, cuando me llegaba, no sé, algún mensaje o de que alguien que fue a mi clase, oye, gracias por lo que dijiste hoy, claro. Me llegó, parecía que me estabas leyendo la mente, claro. O ese tipo de comentarios que me llegaban a decir. Ya ahí fue donde me empecé a dar cuenta. Y me empecé a dar cuenta también que esas palabras igual influían en mí. Una vez alguien me preguntó, quiero que me digas en qué eres bueno siendo coach, porque eres buen coach, pero quiero que me digas por qué, o sea, qué tienes tú, qué haces. Y ahí como que yo me quedé pensando, pues no sé, algo físico, que voy muy rápido, no sé, pero eso no era. Era más que nada esa palabra, la conexión. Me gusta crear una conexión con las personas, con el rider, que el rider tenga una conexión consigo mismo y yo también tener una conexión conmigo mismo a través de lo que sea que hagamos. Y la palabra ha sido una excelente herramienta para lograr ese objetivo que yo tengo. Mi objetivo no es tanto lo físico, mi objetivo es más tirándole a la conexión que llega a haber dentro de ese salón. Y pues para mí es algo mágico, y con que yo logre conectar con por lo menos una persona en clase, mi objetivo está logrado. Claro, sí. Porque sales diferente de la clase, o sea, realmente te das cuenta de la situación con la que entraste y cómo sales, ¿no? Con respuestas o en mi caso, por ejemplo, yo salía como que, vamos, Chela, tú puedes, o sea, yo salía de que, te lo juro, Paco, sí, claro, sea, no. Sí, de hecho, si te acuerdas que había vez que te decía, háblate, volteate a ver, volteate a ver, ahora háblate. Te voy a decir algo y lo voy a decir así. Tiempo atrás, cuando yo empecé en Vitray, yo no me podía ver al espejo, o sea, te decían ellos, porque ellos te decían, mírate el espejo, o sea, en verdad, yo era como que verme miles de cosas, o sea, en verdad no podía, y hoy en día, o sea, no manches, ya no me gusta ya déjenme el espejo, o sea, claro, pero es que muchas veces Pepe me confrontó, se bajó de la bici, o sea, de ahí arriba. Y me decía, mírate el espejo. Abre los ojos. Mira, no, te lo juro. Volteabas a ver hacia abajo, yo me acuerdo. Sí, claro. O sea, mi mirada era siempre hacia abajo o cerraba los ojos y no quería ver. O sea, era eso. Entonces, cuando yo empecé a trabajar eso, en verdad, hubo una transformación. O sea, en todos los aspectos, física, no sé, hasta verme yo bonita. O sea, cómo las palabras te van transformando. Y el hecho de reprogramarte tú misma, conectar contigo misma, valorar a tu niña interior, a esa niña interior que a lo mejor muchas veces las dejas por los amigos, por personas de tu entorno y que no la volteas a ver cuando siempre está ahí. Entonces fue reconectar y fue reprogramarme yo misma y voltear a ver a la niña Chela
y decir, Chela, no manches, estabas perdida, aquí estoy. Y de ahí ve todo lo que has logrado, ve hasta dónde has llegado. Dónde está, exactamente. Y también se trata de eso, de ser honesto con uno mismo, con las palabras. Ser honesto, porque a veces nos cuesta mucho trabajo la congruencia. Exactamente, la congruencia y la honestidad con uno mismo. Claro. No tanto con los demás, con nosotros. Porque sí, por eso te digo, o sea, muchas veces como que cariñoso con los demás, le dices bonitas palabras a los demás. A ver, pero tú dices bonitas palabras. Claro, apoyas mucho a la gente, apoyas mucho a los demás, le aplaudes mucho al de al lado, pero ahora apláudete a ti, claro. Y eso es lo más difícil, o sea, en verdad para mí sí ha sido de en verdad aplaudirme y trabajar con tu niña interior. Yo estoy trabajando hasta el día de hoy con mi niña interior. Yo a veces le hago cartitas y yo, Chela, te amo. Y yo así, ¿no? Pero ¿sabes sigues qué? decretando, sigues hablando. Sigo hablando con ella y sigo decretando y sigo evolucionando, en verdad. O sea, he seguido transformándome día a día. Mi evolución es diaria. Yo hace, perdón, ahora sí ya va no, que yo hace no sé cuánto tiempo cuando estudié en Guadalajara, un poquito como las personas que viven casi en el centro, norte del país, pues tienen su propia manera de idiosincrasia, manera de ser, manera de expresarse. En los contextos importantes. No había leído a Miguel Ruiz, pero hace no sé cuánto, pero aprendí ahí lo que implicaba ser impecable con las palabras. Y voy un poquito en esto. Pues aquí en Tabasco es muy fácil decirle entre amigos, ¿estás idiota? Sí. Pues se me sale decirle a mi amiga, recién llegado yo de Guadalajara, y era de media fifí y cuánta cosa, y le digo, así, pero de buenas a primeras, y teníamos como 3 meses en la universidad más o menos, y le digo, ¿estás idiota? Pero a mí ni lo pensé, ni nada por el estilo. De repente la veo extraña, y pasa una semana y no me habla, me esquivaba, y como pasó fácil el mes, y me dice, no quiero hablar contigo, y la adoro, me adora, y entonces me tuve que sentar un día con ella y le digo, así como, ¿qué carajo te pasa? ¿Qué te hice? O sea, yo me rascaba, a propósito de lo impecable, y bueno, me dice, la peor ofensa que me han dicho, la puedo soportar de todo, menos de los que yo creí que eran mis amigos y te conocía y no sé qué rollo. Me dijiste algo, y yo, ¿pero qué te dije? Yo le rascaba, yo no encontraba nada. Me dijiste idiota. O sea, yo desde chiquito le digo a mi compañero, estás idiota, porque la connotación para nosotros, bueno, sí. Yo por lo menos en mi rancho era así como que, estás loquito, ¿no? O sea, ¿cómo de repente darnos cuenta en los contextos cómo llega esto? Y mi amiga, estuve a punto de perderla. Y yo dije, y ya mi primera reacción, por eso estás como loquita. Pero para ella el idiota en Jalisco es como, o una mentada de madre en Jalisco, es como todo lo que implica. Entonces, creo que haciendo alusión un poquito a lo que ya habíamos hablado también del mismo acuerdo de ser impecable, es como, ser impecable porque como las palabras tienen a nivel general 2 direcciones. O matas o le das vida e impulsas a la persona. Y creo que ahorita Chela hablaba de ti y, por ejemplo, los que nos dedicamos a la facilitación del proceso terapéutico, emocional, yo le digo, ¿el psicólogo tiene poder? Por supuesto, el cura tiene poder. El influencer tiene poder porque desafortunada y afortunadamente muchas personas están como esperanzadas a ver qué escuchan del otro para ver si lo impulsan o lo matan. Entonces, de repente, o sea, lo cuidadoso que tenemos que ser para lo que sale de nuestra boca y cuidar efectivamente que esté como al servicio de la vida, como al servicio del impulso de lo mejor, teniendo en cuenta que efectivamente, pues la palabra tiene riesgos. Alguien puede manipular, sabemos historias, no solamente a nivel de lo religioso, a nivel político, o sea, el poder de la palabra a nivel de convencer a alguien y persuadir algo puede ser enorme, que la persona que habla como lo dice y con la intención que tenga, puede mover no solamente a una persona, sino a miles en favor de su causa. Entonces yo creo que sí tenemos que apostarle como a esa parte, como de ser cuidadosos, porque, repito, van esas 2 direcciones, creo yo, ¿no? Por eso el hecho de quitarle toda esa parte, a veces de nuestras vísceras, a veces de lo que creo yo es lo mejor,
porque son vidas. Y parte de esto es como que para eso se inventó la asertividad, el poder decir de la forma correcta, asertiva, vaya. Y entonces yo creo que ahí sí la recomendación, aguas, porque o impulsamos vidas, como lo que tú haces, como lo que hacemos, gracias, podemos decirlo, o matamos personas, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho en la parte, por ejemplo, en el Arjí, que es donde tengo 28 años ya trabajando, o sea, lo importante que para el alumno, o sea, puede ser el peor, el más flojo, el más grosero, el más prepotente, pero si le dices, tú no sirves, tú eres un grosero, aunque lo sea. O sea, pero a lo mejor, oye, revisa esta parte y le buscas la vuelta como para que pueda entender. Pues yo creo que, porque nadie escucha si lo ofendes. Ni una sola persona. Nadie va a escuchar si lo ofende. Pareja, hijo, amigo y quien sea. Sí, ser más conscientes de lo que decimos. Sí. Bueno, pues este libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, la verdad que es un libro muy bueno, que cuando tengas oportunidad, tú que nos ves, puedas leerlo, porque habla precisamente sobre eso, ser impecable con tus palabras, honra tus palabras, que es ser coherente, soy coherente con lo que digo, con lo que hago, lo que decía Pepe, ¿no? Yo en mis clases, o sea, yo hablaba, pero pues yo también me las agarraba para mí, y o sea, y es la coherencia, ¿no? Lo que tú decías, realmente lo llevabas a la práctica también, porque te he visto evolucionar, transformarte, salir de tu zona de confort, y no es fácil, pues, o sea, no es fácil ser coherente. Justamente me gustaría hablar de eso, porque yo hay veces que sí hablaba de no sé, de algún mensaje que yo le quería dar a los riders. Los riders son las personas que van a rodar. Como que les quería dar un mensaje y luego me daba cuenta de que yo estaba diciendo cosas que yo no estaba haciendo, o sea, tratando de motivar a alguien diciéndole algo que yo no estaba poniendo en práctica, y luego me sentía yo hasta hipócrita, me sentía de que, ¿cómo les estoy diciendo esto, motivándolos de esta manera y ni yo lo estoy haciendo? Pero ahí es donde yo me concientizaba un poquito más de eso y intentaba en realidad dar un consejo que yo también lo siguiera y yo también seguirlo a fin de cuentas. Claro. Y luego se lo comenté a alguien me dijo, no eres hipócrita, es de que justamente estás trabajando en eso, y no porque en este punto porque no estés todavía en el punto donde tú quieres, no significa que no estés trabajando por ella, significa que estás en ese proceso. Y de eso se trata también. Entonces yo igual les decía, yo igual estoy en un proceso, todos estamos en diferentes procesos, yo estoy en el mío, tú estás en el tuyo, pero todos vamos encaminados a algo mejor, a fin de cuentas, a trabajar por algo mejor, a trabajar por nosotros. Y ahí era donde yo aterrizaba un poquito más, que el mensaje llegara a mí también de la manera correcta y en la manera que yo esperaba. Sí, claro. Sí. Y es que esa es la parte, el ser coherente, o sea, que lo que yo diga realmente lo pueda yo hacer, o sea, porque muchas personas nos hablan bonito, muchas personas nos pueden decir, pero tú los volteas a ver y tú dices, ay, no manches, pues, ¿cómo eres, no? ¿Cómo está tu vida? O sea, no hay esa transformación, no hay esa coherencia, ¿no? Y precisamente el libro de los 4 acuerdos nos dice eso, ser impecable con tus palabras, pero también honra tus palabras, lo que tú te dices, lo que les dices a los demás, hónralo también tú, o sea, sé coherente con eso. Y a propósito de coherencia y honestidad, o sea, el poder de la palabra que tenía antes para las personas no firmaban pagarés, sino lo que yo prometo, y lo cumplía. Claro. Tiene que ir acompañado de esa congruencia y volvemos un poquito a lo mismo. Creo que es esa expresión de lo que somos. Lo que sí tiene que ver que los 3 que estamos aquí somos bien coherentes, siempre somos impecables con nuestras palabras, siempre pensamos lo que vamos a decir. O sea, obviamente es ironía porque esto se va haciendo sobre la práctica. Claro, o sea, y el hecho de que estemos aquí, si nos escucha el hijo, si nos escucha la pareja, va a decir, oye, pero a veces no eres impecable en esto, a veces no sé qué, porque es como tomar conciencia que no somos químicamente puros, sino que el hecho de compartirlo con ustedes es poder decir, hemos tenido experiencia, en mi caso, pues me dedico a la psicoterapia, ¿y para qué les digo? O sea, matrimonios que se acaban
donde eres un inútil, desde yo no sé para qué me casé contigo, eres la peor experiencia de mi vida, desde palabras hacia amigos, con los papás, de los papás hacia los hijos, de los hijos, o sea, nada más para una mamá y un papá vulnerable, que no son tan grandes a nivel anímico, que el papá les diga, ojalá y te mueras, es para muchos papás el acabose del mundo. Ojalá no seas mi papá, porque va de ida y vuelta. Entonces es como un llamado a todos, a los que estamos aquí, a los que nos escuchan. Repito, no somos químicamente puros, ni los que estamos aquí somos los más coherentes, pero yo creo que es como echarla a perder lo menos posible. Claro. Y que al final de cuentas es un recurso maravilloso. Lo único que tenemos que entender, después de lo que decimos, ya no hay vuelta para atrás. Así es. Ese es el asunto. Porque somos humanos, nos equivocamos, Claro, obviamente no somos perfectos. Claro, Nadie lo va a hacer. Nadie va a ser perfecto, pero sí podemos ser un poco más conscientes sobre todo de lo que hablamos. Sí. Como decía el maestro Paco, una vez que se dice una palabra, ya no la puedes regresar, porque puedes pedir una disculpa, pero es como si rompes un espejo, de que si se hace una bretadura en el espejo, lo puedes intentar resanar y lo que quieras, pero ahí se va a ver de todas maneras la raya, la quebradura, porque porque no se va a volver otra vez a... Hay palabras que no se olvidan, hay palabras que no se olvidan y un perdón no las borra. Exacto. Entonces sí ser muy conscientes. Hasta en las negociaciones de procesos de paz, Claro. con una sola palabra se han hecho guerras. O sea, eso es así impresionante. En los tonos, en las formas, ahí dices, o sea, yo creo, y cuánta guerra a veces hay con nosotros mismos, como decíamos, ¿no? O sea, lo que me digo, lo que le digo al otro y a la propia existencia. O sea, la vida es injusta. Bueno, también sí es cierto que es parte injusta, por supuesto que sí, pero cuando decimos que es injusta totalmente, la vida es lo peor que me puede pasar, Dios me castiga, etcétera, etcétera, pues eso crea un estilo de vida y al final de cuentas lo que decimos hace impacto en nuestro cuerpo, en nuestras emociones y por supuesto en lo que hacemos. Claro. Ok, y fíjate que, Paco, a lo que vamos con esto, ya tocamos el punto de haz siempre lo mejor, honra tus palabras y bueno, nada, o sea, no te los tomes personal, lo que decía, no somos perfectos, no somos personas que a lo mejor seamos en nuestra casa con nuestros hijos o con nuestras parejas o en nuestros trabajos así súper, los perfectos, no. Pero muchas veces nos tomamos personal las cosas, ¿no? Las malas palabras o algún comentario. No somos moneditas de oro tampoco para caerles bien a todos. Siempre lo Entonces, sí, claro. Entonces muchas veces, no sé, nos critican o algo. Pues no te lo tomes personal, o sea, en verdad, hay veces que la persona habla porque está molesta o porque habla desde donde él está. O porque te envidia, porque la envidia es una condición humana también, claro. Y suena fácil decir, no te lo tomes personal, pero no es fácil no tomárselo personal. No, te enojas, uno intenta te no quedas con el gusanito dentro, claro que sí, claro que sí. Cierto, o sea, sí, yo sé, no es fácil. Ahorita que yo me quedo así que dice Pepe, sí, no es fácil. Claro que no es fácil. Y no es fácil. Y Pepe decía algo, perdón, algo bien importante. O sea, el infante, su referencia es papá. Pero los que tenemos 18 años en adelante, yo creo que ya es hora de entender y de pasar por un filtro que así es obligatorio evaluar lo que te dicen. Es obligatorio. Así sabe la persona que más te ama. Así es. Porque la persona que más te ama a veces también tiene ganas de estrangularte. Claro. Y tendrías que preguntarle si también el otro no tiene ganas de estrangularme o la otra no tiene ganas de estrangularme. Entonces, creo que sí, esa parte es bien importante. O sea, el filtro de lo que te digan, porque creo que es, bueno, al final de cuentas, en la parte psicológica, ser adulto es vivir en el presente. Pero obviamente, como bien decías, un niño, o sea, ahí es el favor que le pedimos a los papás, a los que educan. Claro. O sea, ¿cuántas veces nos tocaron maestros que claro. Dices, o sea, nada más con verlo y que se callara, me aplastaba y me condenaba? O sea, yo me acuerdo muchísimo. O sea, yo hasta el día de hoy he de haber sido un chavito quizá muy vulnerable en su momento. Sí, bendito sea Dios, ya ese niño ya queda atrás. Pero yo me acuerdo, yo no sé dibujar. Y siempre que veo, o sea, yo sé que si a lo mejor voy con un coach como tú, me anima y me dice, oye, los garabatos y todo, pero decreté algo que hasta el día de hoy, y déjame decirte que como no es tan, para mí tan importante como otras cosas, pues no le he hecho tanto caso, pero el día de hoy yo no sé dibujar.
Porque mi mejor maestra, la maestra que más amaba, ¿sí? Que además me amaba tanto que me quería con ella, que me reprobó el primer año de primaria, entonces me dijo, tú no sirves para dibujar. No. Y era como, pues yo tenía algunos vacíos con mi papá, entonces me agarraba de mis maestros como para sobrevivir. Y el día de hoy sigo diciendo que no sé dibujar y hasta el día de hoy no sé dibujar. Pero mira cómo te acuerdas de lo que te dijo. Por supuesto. Porque impactan tanto las palabras que se te quedan grabadas por años. Sí, claro. Totalmente. Eso es cierto. Por ejemplo, yo sexto lo reprobé. Entonces, el maestro que me reprobó me dijo que yo no iba a no iba a hacer nada en la vida. O sea, sí. De sexto no vas a pasar. Sí, te lo juro. ¿Y cómo son las cosas? Lo tengo muy presente. O sea, marcó muchísimo, claro. Porque mi papá le fue a decir, oye, pásala, O sea, en ese tiempo mi papá pues traía ahí así como que influencias con los claro. Ajá, y entonces le dijo, pásala, que le damos unas clases especiales, pero, o sea, va a tener su graduación, no va a estar en la graduación, mi papá, o sea, viendo todo eso. Y él dijo, no, el director ya había dicho que sí, o sea, ya el maestro Hernán ya había dicho que sí, y el otro no. Y luego me dijo, es que no, o sea, no la voy a pasar porque no va, ella, ¿cómo la voy a pasar si no sabe? O sea, no va a llegar a hacer nada si sigue así, o sea, pero nadie sabía, o sea, lo que yo a lo mejor en ese momento estaba pasando, o sea, muchas cosas, y sin embargo, ¿cómo son las cosas? Pasé sexto, o sea, volví a repetir sexto, lo volví a repetir, pero también eso fue como, no, me dijiste que no, pues sí, pues sí ¿sabes puedo. qué? Y ¿sabes qué? Me contactó por Facebook, me contactó por Facebook, porque traía mi otro Facebook viejito y entonces en ese Facebook recibí un mensaje de él y entonces me dijo, oye, ¿eres la hija de tal persona? Y yo, sí, claro. Y me dijo, ay, perdón, es que soy el maestro Roosevelt. Y yo así, cuando me dijo el nombre... Ya lo quemaste. ¿Y vive dónde? No sé. No pasa nada. A lo que voy es, y me dijo, ay, ¿cómo son las cosas, no? Oye, Chela, ¿y qué? O sea, no me dijo Chela, me dijo Graciela, ¿y qué eres? O sea, ¿qué haces de tu vida? Y yo, no, pues sí terminé, soy abogada, soy así, ya le empecé a decir, soy esto. Soy maestra de sexto año. Y ¿sabes qué? Cuando me dijo, oye, felicidades, qué bueno, o sea, dije, te lo juro, o sea, a veces digo, o sea, como un mensaje que te digan, no vas a llegar a hacer nada, o sea, y yo digo, no, yo sí voy a llegar a hacer, y sí, le demostré, o sea, pues me lo demostré también a mí misma, pero también él, o sea, es como cerrarle la boca y decir, sí pude. Sí claro, pude. O sea, pero a fin de cuentas lo hiciste por ti. Por mí, claro. Y siento que las personas yo siento que todos hemos pasado por algo a fin de cuentas con el tema de la palabra. Todos desafortunadamente siento que en algún punto de nuestra vida hemos sido atacados o hemos atacado. Exactamente, pero ya cuando eres más consciente de eso, ahí es donde viene el tema de la empatía, que te vuelves más empático por las situaciones que pueden estar pasando otras personas, y hasta sientes empatía por las personas que te llegaron a hacer sentir de cierta manera, porque a lo mejor ellos estaban pasando por algo, a lo mejor, que eso no lo justifica, pero por ejemplo a mí me ha ayudado mucho el hecho de que tratar de perdonar para darle la vuelta a la página. Yo siento que a mí me ha ayudado. Hay personas que me han dicho, no, a mí no me ha funcionado eso. ¿Sabes qué me ha funcionado a mí, Pepe? Bueno, y a Paco, el a lo mejor ser un poquito empático y ponerme un poquito como del otro lado. O sea, como que me voy a poner un poquito en sus zapatos, a ver qué sentiría. Y así como que he logrado, no que a lo mejor sea, pero sí he podido comprender a las personas y he dicho, no manches, o sea, que solo o qué triste a lo mejor se tuvo que haber sentido para poder haber hecho esto, ¿no? El ponerme un poquito en su zapato me ha funcionado a mí, a perdonar. Y también el escribir. Por ejemplo, yo cuando alguien me hizo algo feo, yo sí lo escribo y ahí voy. Y le digo cosas feas, o sea, a lo mejor cosas que a lo mejor no puedo decir directamente, pero sí, oye, eres un o sea, y escribo y ya lo que hago es que lo rompo o lo quemo y ya.
Ya lo solté, ya le dije. Lo sacaste de tu sistema. Ya le dije. Ajá. Entonces, trato de ser así. A mí eso de perdonar a las personas lo trabajo así, escribiéndolo y así en mi meditación o en mi oración, yo sí trato de ponerme a ver qué lo motivó a hacer eso o su comentario tan destructivo hacia mí. O la otra es hacerlo directamente, decirle, oye, me hiciste sentir esto, quiero saber claro. qué es lo que... Yo siempre soy mucho de palabras, escribo mucho, a veces te mando un pergamino, así. Sí, soy a escribir así. Yo a veces depende, hay veces que sí, hay veces que no, hay veces que sí escribo mucho y hay veces que escribo 2 oraciones, depende del mood del día. Bueno, sí. Y bueno, ya casi vamos cerrando. Creo importante que lo hemos estado tocando, pero vale la pena recordarse a las personas que nos escuchan que tenemos que aprender efectivamente la empatía, efectivamente a como colar lo que nos dicen y haciendo hincapié que es importante las cosas de quien viene, sabiendo lo que ya decíamos, hay un contexto. O sea, tu madre a veces te dijo cosas por su miedo. Claro. Mi padre, ya cuando vi, yo dije, cuando le das la vuelta y puedes entender y ponerte en el zapato y todo el rollo, que eso no lo justifica, ese es el asunto. Porque podemos pasar justificándonos y prometiéndonos y haciendo. Creo que la tarea es exactamente como convertirnos en personas de discernimiento, que podamos justamente entender que yo, un poquito con eso, yo me quedo como con la idea que me llegó aquí en este momento antes de empezar el día de hoy, que la palabra es expresión del alma y de lo que estamos llenos vamos a salpicar. Y de lo que está en nuestro corazón es lo que va a salir. Normalmente el que no se soporta, el que no se quiere, el que se maldice, va a ser muy difícil que le eche porras a los demás. Sí. Porque incluso a la que quiera conquistar, inicialmente le va a echar porras y a la media hora le va a estar aventando lo que no. Entonces yo creo que mucho es trabajar desde allá y en la medida que nos componemos y nos humanizamos, pues el alma brilla o seguirá apestando y matando. Totalmente. Claro, gracias. Bueno, vamos a cerrar esto y me gustaría rápido así un mensaje breve. Pepe, por ejemplo, en el poder de la palabra, algún mensaje para el público, ¿qué les dirías? ¿Una herramienta, tips? Yo les daría lo que tú quieras. Yo les diría que la palabra es la herramienta más grande que tenemos, que la usemos a nuestro favor en vez de a nuestra contra. Yo les recomiendo mucho el libro que les dije, es Cartas al Universo. No es tanto de leer, sí vienen algunas hojas donde puedes tener una lectura un tanto como que algo meditativo, pero es más como un diario donde primero que nada agradeces, escribes cómo te sientes y decretas lo que quieres que suceda ese día. Entonces es como una puerta a tener una conversación más íntima contigo. Yo se los recomiendo mucho, seamos muy conscientes de lo primero que sale de nuestra boca al levantarnos y lo último que sale de nuestra boca antes de irnos a dormir, y sobre todo esa conversación interna que tenemos con nosotros mismos y ser honestos sobre todo. Así que esa sería mi recomendación. Gracias. Y es un trabajo de todos los días, no es de que ya los que estamos aquí hablando de esto ya lo tenemos dominado, pues no, seguimos trabajando en eso todos los días, es un trabajo diario. Sí, esa es la parte también. Yo creo que es diario el trabajo. Lo que decías hoy, lo decíamos, ustedes dos los decían, no somos perfectos ni nada. Seguimos trabajando, seguimos creciendo, seguimos evolucionando y seguimos buscando esas herramientas para estar en esa constante y de ser personas más sanas para nuestro entorno, sobre todo para nosotros mismos, para nuestros hijos, en mi caso para mi hija. O sea, yo quiero ser transformada día a día porque quiero ver que el ejemplo, lo que vea en mí, realmente pueda decir, yo también puedo hacerlo. Claro. Puedo Paco. Pues 3 cosas. Cuida lo que te dices, porque eso que dices va a salpicar al otro. Si no tienes nada importante que decir, mejor calladito te ves más bonito. Y tercero, de verdad que el universo te escucha. Entonces no es casualidad que te pase lo que te pase,
porque tiene que ver mucho con lo que decretas y con lo que al final de cuentas sale de tu alma. Ok, pues yo quiero cerrar esto con palabras que aparecen en la Biblia, que son reales y que tienen que ver con el poder de tu palabra. Por tus palabras serás condenado, pero por tus palabras serás salvado. Entonces, esto en verdad tus palabras tienen el poder. Lo que nos decimos, lo que nos decimos al despertar, tiene mucho poder y pueden suceder los milagros. Y hay 2 libros que te queremos recomendar, que es el libro son 3. El libro de los 4 acuerdos, que lo tienes que, en verdad, leerlo, porque es un libro que tú vives en el cielo, aunque aquí sea el infierno en la tierra. O sea, exacto. Realmente es un libro muy bueno y que ha sido transformador para muchas personas. Ojalá te des la oportunidad de leerlo. Y el otro es Miguel Ruiz, el autor. Miguel Ruiz. El otro es El poder de la palabra hablada. Y el de Luisa Luis, que es Tú puedes sanar tu vida. Ahí vienen muchos mensajes positivos para ti y aparte te ayuda también a sanar. Entonces, son recomendaciones y bueno, pues gracias por estar con nosotros en este podcast. Gracias, Pepe, en verdad, por decir sí. En verdad, fueron de los invitados así, igual Paco, porque no te conocía. Todo ha sido por teléfono. Paco me dijo, él va a ir, Y la verdad que mira, con él menos contacto, o sea, así de que vas a venir el lunes. Sí, voy. Así que gracias también por gusto. Decir que sí. Gracias a ti, Chela. Y además coincidir contigo, ¿qué te puedo decir? Sí, nada es casualidad. Ya sé. Nada es casualidad. Porque me habías dicho Francisco, y yo, se llama Francisco, y yo, ok. Pero ya ahorita que lo vi entrar, dije, el nada más espero que haya sido impecable con las palabras que le dije a Pepe, porque si no. Así que mil gracias. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, en Benedictina MX, en Facebook, en Tienda Benedictina. Estamos en YouTube como Tienda Benedictina, también ahí puedes ver los podcasts. Y en Spotify también está como Tienda Benedictina y ya ahí va a estar este podcast en pocos días. Entonces, para que no te pierdas. Y algo, por favor, si entras a ver a YouTube el podcast, le des like, porque, o sea, eso es lo que nos ayuda. Suscríbanse y denle like. Gracias, Pepe, gracias. Siempre he querido decir eso. ¿No es cierto? Muchas gracias, Chela. Gracias. Nos vemos.